La historia de Moisés es un viaje que nos lleva a través de los desafíos, las dudas y las victorias de un hombre elegido por Dios para guiar a su pueblo. Pero, ¿qué hace que Moisés sea tan especial? ¿Por qué lo eligió Dios entre millones? En este vídeo, exploraremos cómo Dios usó a un hombre ordinario para llevar a cabo un plan extraordinario. Así que te invito a quedarte, porque lo que descubrirás podría transformar tu comprensión de la fe y el liderazgo en la vida cristiana. Desde el comienzo, sabemos que la historia de Moisés no es solo una narración del Antiguo Testamento, es un reflejo de cómo Dios trabaja a través de las imperfecciones humanas para cumplir su propósito divino. La Biblia nos dice en Éxodo 3 y 10, ahora, pues, ve, y yo te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios no eligió a Moisés porque fuera el más fuerte, el más elocuente o el más apto. En cambio, eligió a un hombre que había experimentado el exilio y la soledad, un hombre que tenía dudas, pero que era abierto a ser transformado. ¿Alguna vez has sentido que no eres suficiente para el llamado de Dios en tu vida? Este es un sentimiento que Moisés también experimentó. Cuando Dios le habló desde la zarza ardiente, Moisés no se sintió preparado. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón?, dijo, como se menciona en Éxodo 3 y 11. Su respuesta resonó con todos nosotros que, en algún momento, hemos dudado de nuestra capacidad para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. En Éxodo, vemos que Moisés fue llamado en un momento crítico. Israel estaba bajo la opresión egipcia, y su sufrimiento había llegado a la altura de los cielos. Dios escucha el clamor de su pueblo, y aunque Moisés se cuestionaba a sí mismo, Dios lo eligió. ¿Por qué? Quizás porque Moisés tenía en su corazón un profundo amor por su pueblo, y eso lo hacía un líder natural. A menudo, Dios selecciona a aquellos que son sensibles al dolor de otros, que tienen la compasión necesaria para liderar. Mientras Moisés huía de Egipto, se refugió en la tierra de Madián, donde se convirtió en pastor. En este momento de su vida, nos encontramos con un Moisés que había perdido su propósito e identidad. Sin embargo, fue allí donde Dios usó su experiencia para preparar lo que vendría. Al cuidar de ovejas, Moisés estaba aprendiendo sobre liderazgo, paciencia y el profundo amor del pastor por su rebaño. En Juan 10 y 14, Jesús dice, «Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, y las mías me conocen». De la misma manera, Moisés estaba preparando su corazón para guiar al pueblo de Israel. La zarza ardiente es un símbolo poderoso de lo que significa ser llamado. En Éxodo 3, 2-4, vemos que Dios se revela a Moisés en una forma inusual, utilizando una zarza que ardía sin consumirse. Esta imagen no solo es notable por su naturaleza milagrosa, sino también por el hecho de que Moisés se detuvo a mirar. Aquí, Dios nos enseña que a veces es necesario detenernos y observar lo que Él está haciendo a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces hemos estado tan ocupados que no hemos notado la zarza ardiente de Dios en nuestras vidas? A medida que Moisés se acerca, Dios le dice, «No te acerques aquí, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa». Éxodo 3, 5. A veces, Dios nos llama a un lugar de humildad y reverencia, donde debemos soltar lo que nos impide acercarnos a su presencia. En nuestro caminar cristiano, es vital reconocer estos momentos sagrados donde Dios nos habla y nos prepara para lo que viene. Como Moisés, podemos llegar a sentir que nuestros pasados errores y nuestras inseguridades son obstáculos inquebrantables para el llamado de Dios en nuestras vidas. En Éxodo 4 y 10, Moisés le dice a Dios, «Ay, Señor, nunca he sido elocuente, sino que soy tardo en el habla y torpe de lengua». Sin embargo, Dios responde en el versículo 11, «¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, o al sordo, al vidente o al ciego? No soy yo, Jehová». Esta respuesta ilumina una gran verdad: Dios no busca nuestras habilidades, sino nuestra disponibilidad. Si te encuentras sintiendo que no puedes, recuerda que Dios dice que Él puede proveer lo que necesites. Lo que viene a continuación es otro momento significativo. Moisés se convierte en el portavoz de Dios frente al faraón. Pero antes de esto, Dios realizó poderosos milagros a través de Moisés para demostrar que era su enviado. En Éxodo 4 y 17, Dios le da a Moisés señales y maravillas que lo respaldarían. En ocasiones, podemos cuestionar si Dios realmente actúa en nuestras vidas.
Pero aquí está la clave: Dios siempre proporciona el equipamiento necesario para cumplir su propósito. ¿Puedes imaginar la presión que sentía Moisés mientras se presentaba ante el faraón? Las escrituras dicen que enfrentó al rey de Egipto, quien tenía el poder absoluto. Aún así, Moisés se armó de valor y, guiado por Dios, le dijo: «Deja ir a mi pueblo», Éxodo 5:1. Este acto de fe es inspirador. Nos muestra que a veces tenemos que enfrentar nuestros faraones, esas fuerzas que parecen insuperables. En Éxodo 7:1-2, el Señor le dice a Moisés: «Yo te he puesto por Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta». Esta relación simbiótica entre Moisés y Aarón también es esencial para la historia. Se nos recuerda la importancia de tener compañeros de fe que nos apoyen y nos fortalezcan en nuestra misión. En la vida, no estamos destinados a caminar solos. Dios ha proporcionado a otros que pueden caminar junto a nosotros en nuestro viaje espiritual. A medida que avanzamos en la narrativa, las plagas que Dios envió sobre Egipto marcaban un giro decisivo en la historia de Moisés y de Israel. Cada plaga, cada señal y maravilla que Moisés ejecutó en el nombre de Dios no solo desafiaba la autoridad del faraón, sino que también reafirmaba la supremacía de Dios sobre los dioses egipcios. Cada vez que Moisés se enfrentaba a Faraón, estaba declarando un mensaje claro: el Señor es Dios, y solo Él merece ser adorado. ¿Te has detenido a pensar en las diferentes formas en que Dios puede trabajar en tu vida para demostrar su poder? A veces, el desafío que enfrentamos puede ser visto como una oportunidad para que Dios muestre su gloria a través de nosotros. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a ser utilizados, incluso si eso significa enfrentar lo desconocido? Además, hay un momento trascendental que no podemos pasar por alto: la Pascua. En Éxodo 12, Dios instruye a Moisés y a su pueblo sobre el sacrificio del Cordero Pascual, el cual se convertiría en un símbolo de salvación. El uso de la sangre del Cordero para marcar las puertas de los israelitas es un poderoso preámbulo a la obra redentora de Cristo. En 1 Corintios 5:7, Pablo nos recuerda que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Y así, vemos cómo la historia de Moisés conecta no solo con su pueblo, sino con la narrativa del Evangelio que florecería siglos después. A medida que Moisés lidera la salida de Egipto, es una narrativa donde la fe se ve empujada al límite. Imagínate a millones de israelitas, cargando sus pertenencias, listos para dejar atrás su hogar de opresión. En Éxodo 14, cuando enfrentan el Mar Rojo, la incertidumbre debe haber sido abrumadora. Pero Dios les dice a través de Moisés: «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros». Éxodo 2:13. Estas palabras resuenan en nuestros corazones hoy, recordándonos que, aunque nos enfrentemos a lo imposible, Dios siempre tiene el control. ¿Qué sucede cuando vemos que las paredes se cierran a nuestro alrededor? ¿Cómo reaccionamos ante el temor y la duda? Moisés, en su momento más vulnerable, se convierte en el puente entre el pueblo y su Creador. Y aquí es donde podemos reflexionar: ¿nosotros también estamos dispuestos a sostener la fe, incluso cuando el panorama se ve desolador? La narración del cruce del Mar Rojo es uno de los momentos culminantes de la historia. Moisés, siendo obediente a la palabra de Dios, extendió su vara sobre el mar, y el agua se separó. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les fueron como muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo 2:22. Este milagro no solo fue una salvación física, sino un acto que reafirmó su identidad como el pueblo elegido de Dios. Quedémonos ahí por un momento y pensemos en lo que significa ser un pueblo elegido. ¿Cómo Dios nos llama hoy a ser diferentes en el mundo en que vivimos? Es emocionante observar cómo la historia continúa desarrollándose. La misma fe que llevó a Moisés a desafiar a Faraón se consolida a medida que el pueblo de Israel avanza hacia la tierra prometida. A diferencia de las dudas y los temores iniciales, vemos a Moisés crecer en su papel como líder. Está aprendiendo a depender de Dios y guiar a su pueblo en la adoración y la obediencia. Pero todo esto es solo la primera parte de lo que Dios está haciendo a través de Moisés. Antes de que finalicemos, hay mucho más que explorar acerca de su relación con Dios, las leyes que recibiría en el monte Sinaí, y cómo todo esto se relaciona con nuestro caminar de fe actual. Así que, si te parece intrigante lo que hemos explorado hasta ahora,
Te invito a quedarte conmigo mientras continuamos esta poderosa historia en la segunda parte, donde descubriremos más sobre cómo Moisés se convirtió en un líder no solo durante el Éxodo, sino en el proceso de formar una nación que adorara a un solo Dios. ¿Qué desafíos enfrentó después? ¿Cómo impactó su relación con Dios al pueblo de Israel? No querrás perdértelo. Continuemos juntos este viaje de fe. Mientras nos adentramos en esta segunda parte de la historia de Moisés, es importante recordar que su viaje no solo se limita a liberar a Israel de la esclavitud, sino